Pude obtener simultáneamente una pensión de 30.000 por año para mi madre mientras borraba la jubilación de mi padre. Mi padre es el Satanás canadiense. Crecer con él fue menos que divertido y les puedo asegurar que, basado en lo presenciado, era un esposo menos que divertido. Continuaría con lo que mi padre es un pedazo de mierda, pero en su lugar citaré a un juez. Eres el ser humano más despreciable que he tenido en mi sala del tribunal y eso viene de un juez de la corte de familia. Leí este respaldo ganador de la personalidad de mi papá en los documentos judiciales que obtuve relacionados con su divorcio con mi mamá. En el mismo lugar descubrí la jodedura en la que se había metido para robarle a mi mamá. También es donde encontré la información que necesitaba para engañarlo tan severamente que me va a desheredar. Esta es una lectura un poco larga, así que TLDR en la parte inferior. Un marco de referencia sobre mi padre es que es un narcisista patológico y se comporta exactamente como esas personas se ven obligadas a actuar. No son personas generosas y darles un puñetazo en la billetera es como una bofetada a la mancha de Gretzky. Es como el burro de Zdeck pero también como José Stalin, un idiota monstruoso. Capítulo 1, Oseas 3:2.8. Los que siembran viento, cosecharán tempestades. Nuestras acciones siempre tienen consecuencias y mi padre tiene mucho que responder. Mis intentos de hacerlo rendir cuentas no saltaron a la yihad inmediata, comenzaron con la diplomacia y un terapeuta. Hace unos 10 meses, cuando comienza nuestra historia, estaba pasando por algunas cosas. Cosas que son un montón de PTSD relacionado tanto con el abuso de mi papá como con mi trabajo como paramédico. Hizo un montón que me afectó profundamente, cosas que necesitaba superar, junto con todo ese otro razzmatazz de 15 años de EMS. Al tratar de superar todo, dejé de beber, comencé a convertir mi trastorno de estrés postraumático no tratado en un trastorno de estrés postraumático tratado y pensé que involucrar a mi papá podría ayudarme a mí y a nuestra relación. En serio, lo juzgué mal, así que probablemente no te sorprenda escuchar que la conversación salió a la perfección. Te ahorraré el detalle espeluznante, pero cuando abordé el tema con él, nuestra ida y vuelta degeneró en un odio visceral con él gritándome que soy un paramédico fracasado, un mentiroso y un alcohólico de mierda. Si bien tengo cierto orgullo por mi trabajo, tengo más orgullo por mis 14 meses de sobriedad, por lo que escuchar esto de mi padre podría haberme hecho comportarme un poco psicóticamente. Me enojé con él y decidí desenterrar todo lo que pude, ver qué tipo de hombre es y ha sido en realidad. Cuando era conveniente, esperaba en la máquina misteriosa antes de hacer un viaje a la corte para desatar mi Gumsoe interno. Todo es de dominio público, así que compré copias al por mayor antes de retirarme a mi sillón para leer, tramar y acariciar a mi gato blanco de pelo largo. En buena medida obtuve un archivo de documento de divorcio de mi madre. Muy pronto di con una línea de investigación que valía la pena seguir. Parece que durante el acuerdo final del divorcio de mis padres, 2002, mi madre recibió 1/3 de la pensión laboral de mi padre. Ella era una madre que se queda en casa y no podía ganarse uno por sí misma, por lo que se lo dio un juez. Muy jodidamente extraño porque mi padre, como se jacta, tomó una pensión casi completa y se jubiló un poco antes. De ninguna manera este idiota estuvo viviendo los últimos 10 años después de jubilarse anticipadamente con una pensión de 2-3, no lo está. Constantemente quejándose de ello. Así que le pregunté a mi madre si estaba cobrando una pensión de su trabajo o si había cobrado el valor, más de 100.000 en ese momento, hace 20 años, no a ambas preguntas. Bueno, eso es interesante, me pregunto si es cobrable y cuánto valen 20 años de interés compuesto de un fondo de pensiones. Bueno, finalmente descubrí junto con el hecho de que mi querido papá había estado cobrando la parte de mi madre durante 10 años, en una violación hilarantemente abierta de una orden legal de un juez. ¿Por qué mi madre no persiguió esto antes? Una combinación de no poder pagar un abogado, ser su víctima durante 20 años y pesimismo después de tanto de su obligación de eludir la orden. Ella simplemente renunció. Así que le pregunté a mi madre si estaba cobrando una pensión de su trabajo o si había cobrado el valor, más de 100.000 en ese momento, hace 20 años, no a ambas preguntas. Efectivamente, no existe un estatuto de limitaciones detrás del cual pueda esconderse debido a la redacción del acuerdo. En la medida en que podía decir que lo tenía completamente en orden y mi madre estaría cobrando, sería pan comido.
Solo necesitaba contratar a un abogado para que me ayudara, así que me propuse encontrar al psicótico más desequilibrado y sediento de sangre que aprobó el examen BAR. Capítulo 2 ¿Y usted, señora de la pensión? Como dice el buen libro, jode a los demás como ellos te joderían a ti, así que eso es lo que me propuse hacer. El sociópata misántropo que contraté como asesor legal sugirió que enviáramos una carta de demanda a la oficina de pensiones para tratar de remediarlo antes de presentarlo, que sin duda sería una victoria fácil para él. Estuve de acuerdo en espíritu y, en cambio, llamé a la oficina de pensiones y me pusieron en contacto con la mujer que manejaba el archivo de mi padre. Bueno, ella era una delicia y fue un asunto trivial para mí lograr que odiara a mi papá. Hablamos durante 45 minutos y te juro que si me hubieras dado otra hora podría haberla convencido de suicidarse con una bomba en su casa. En todas nuestras conversaciones sobre la vida, las familias y las relaciones llegamos a algunas cosas importantes. Como pude mostrarle la correspondencia que su oficina había enviado a mi padre, CC' de mi madre hace algunos años y en curso durante 5 años consecutivos, tratando de resolver este asunto, que él había ignorado, ella estaba más que dispuesta a iniciar el proceso de solución de inmediato. La cooperación total de esta señora y su oficina fue una cuestión de simplemente proporcionar documentación y con mi abogado como anticipo, esta oficina fue más allá de pedirle a mi padre que cumpliera, ellos cumplieron por él. Aproximadamente 2 meses desde la última vez que hablé con mi padre y él ahora no tenía idea de que su pensión estaba a punto de recibir un golpe serio. A continuación voy a desglosar el tamaño de la mierda que puse en su tazón de helado. La porción de mi madre se integró y se ajustó para reflejar que su porción llegó al vencimiento y más allá, de modo que su jubilación anticipada no afecte su fondo. Así que él pierde 10 años de valoración con ella. También se jubiló 3 años antes de tiempo, lo que lo reduce ahora a 17 años de valoración de la pensión, no a 27. Si hubieras olvidado que mi papá había estado recaudando el dinero de mi mamá y le pagaron en exceso 30.000 por año durante los últimos 10 años, como dije, mamá se recuperó, por lo que la compañía de pensiones recuperará ese sobrepago de la valoración base de su fondo de pensiones actual. No estoy exactamente seguro de lo que eso le hace al número, pero efectivamente debilita el fondo de jubilación privado de mi viejo. Tiene una pensión de vejez del gobierno, que también tomó temprano. Ups. Mi papá me hizo una mierda horrible, pero solo tuve que sufrir 17 años por él. Mi mamá todavía tiene el puntaje más alto en 20. Por mucho que hice esto por despecho y alegría maliciosa, lo hice para darle a mi mamá una oportunidad dar una jubilación adecuada. Capítulo 3. Bombas de purpurina de la justicia. Mi madre comenzó a cobrar su pensión unos 3 meses después de que me comuniqué con la oficina de pensiones y para celebrar compró boletos a Nueva Zelanda para la familia en Navidad, para que podamos ver a nuestros familiares. Pude recuperar la mayor parte de mi anticipo del abogado y para celebrar me conecté en línea para pedir una bomba de brillo. Pude enviárselo a mi viejo de forma anónima desde otro país. Dios bendiga a los Estados Unidos. Escuché a través de mi hermana que lo abrió en su estúpido Miata rojo. Ja, 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 nunca se deshará de él. Le conseguí a mi madre una pensión que le fue otorgada en un divorcio. A mi papá le habían pagado de más durante 10 años, tenía que responder por ello.